Bueno fuera que ese hombre no hubiese nacido. Entonces, respondiendo Judas, que le decía a Dios, ¿soy yo maestro? O sea que Judas abre la boca y por sus frutos se conoce. Entonces le voy a decir, ¿qué pasó en Medellín cuando se le metió candela a la escuela? Deben saber que en la escuela se le metió candela cuando se abrió el segundo sello para Colombia. Fuego azul del Santo Espíritu. Y dice la Escritura que la obra del hombre por el fuego es probada. Entonces todas las escuelas de saber que estamos bajo el fuego y tenemos que demostrarlo. Y por eso fue que ustedes vieron rayos, centellas y relámpagos y luces el día que tembló aquí. Acuérdense de la manifestación del Santo Espíritu. El rayo sincronizador que viaja hace 13.000 millones de años tocando este planeta. Y comenzó el 11 de agosto de 1999. Y la famosa lluvia de estrellas. Y la famosa cruz cósmica. Entonces, cuando ustedes vean luces en el cielo, interpreten los símbolos. Habrá señales en el cielo y él sabrá que no está solo. O sea, hay señales en el cielo y sabemos que no estamos solos en este proceso. Y cuando ya le metimos la candela del Santo Espíritu a eso, entonces empezamos a decir, a matar esa larva que anda por ahí, que quiere impedir que hayamos esto. Pero no se sabía ciencia cierta quién era el que llevaba a traer los comentarios y se le metió el fuego. Y cuando se le metió el fuego, ¿qué pasó? Yo le decía, a la gente se le olvidó que la ley funciona. ¿Será que la ley funciona sí o no? Sí. Entonces yo le digo a la gente, si ustedes creen que yo me meto un peso de ustedes aquí al bolsillo, ¿la ley se va a quedar quieta? No. Y cuando diga eso, uno dijo ya, pero por lo menos deben dar informes. ¡Pum! Reventó solito. ¿Sí o no? No se aguantó. ¿Soy yo maestro? Y le contesté yo, no, yo pendejo. Entonces, cuando la larva se identifica solita. Y ustedes van a tener oportunidad de ver la cabeza que está así metida en las escuelas del valle porque va a preguntar, ¿seré yo maestro? ¿Ustedes qué me van a contestar? No, yo pendejo. Después dice Juan 21. Ahí faltó algo. Habiendo dicho esto, se conmovió en el espíritu y declaró: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces el interior sabe por dónde lo puede traicionar uno, por cuál de los chazos. Y ese ser interior entonces dice, y los discípulos se miraban uno a otro dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, o sea, ese era Juan. Y a este pues hizo señas a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de que hablaba. Entonces, recostado al pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado. Aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. Entonces quiero decirles algo, este símbolo, para poder descifrarlo, hay que tener apócrifos leídos, si no, no se entiende. Después que Jesús murió, comillas, y resucitó, después que resucitó, durante 11 años le entregó conocimiento a los apóstoles. Y les dijo, antes no podía hablar claro porque entre ustedes estaba ¿quién? Judas. Entonces, ¿qué pasó? El símbolo hay que interpretar cuando se devuelve el tiempo, le entregó pan mojado, o sea, conocimiento, pero no del todo descifrado y claro. Se lo dio mojado, o sea, no le dio en la esencia total del conocimiento. Porque sabía que Judas tomaba el conocimiento y se lo robaba. Entonces miren, igualito pasó aquí. Si usted hace un poco de memoria lo que
que ya estaban aquí antes, los sellos se abrieron después que la falsa doctrina explotó. ¿Por qué? Porque estaban los Judas, ¿no era ellos que se le dio? Toma. Y con ese pan mojado se fueron y creyeron saber la Torah. Pero cuando se fueron los malditos, venga, echen fuerte. Ustedes que caminaban conmigo, que trabajaron codo a codo, hombro a hombro y corazón a corazón, ahora comerán de los manjares para los niños. Y entonces abren los 7 sellos y empieza a entregarlo. Tome. Pan sin levadura, pan en esencia y conocimiento, y lo Judas por fuera. Pero entonces ahora miren lo que pasa adentro. Si yo tengo Judas adentro todavía, ese es el interior que me entregan, vamos mal. O sea que hay que coger a Judas y vamos a despacharte de una vez. Porque cuando Judas se va, entonces el ser interior te entrega conocimiento durante 11 años. 1 y 1, 2 días. O sea, te va a entregar todo el conocimiento que en 2 días no aprendiste en el tercer día. Y te pone el día. Entonces miren lo importante que tener a Judas identificado. Y después que ya tienen identificado a Judas, ¿cómo se desvíen? ¿Verdad que se me duerme uno por ahí? ¡Aplausos a los que se duermen! Qué interesante eso, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó cuando la falsa doctrina se le entregó parte del conocimiento aquí? Se cogieron el campo mojado y Satanás entró en ellos y se la creyeron saber todo. Que tenían todo el conocimiento. Y entonces Jesús le dijo, lo que van a hacer, hazlo ya. ¿Ve qué le estoy diciendo yo hoy en la cabeza? Y a sus séquitos que están aquí metidos, que lo que van a hacer lo hagan ya. Llegó el momento de que lo hagan. Este es el momento de ellos. Porque ellos también comieron pan mojado y no se dieron cuenta. En la escuela. ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van de la escuela? No los escucho. ¿Por qué no se van de la escuela? Si veniremos, como decía el... Vaya, ¿por qué no te van de la escuela del saber? Así para esto. ¿Y tú por qué no te vas de la escuela del saber? Porque aquí estoy recibiendo todo el conocimiento para despertarme interiormente. ¿Y tu mujer por qué no te vas de la escuela del saber? Entonces la misma pregunta le hizo Jesús a los discípulos, bueno, ¿queréis ir vosotros también? ¿Y qué dice Pedro? La respuesta que acaban de dar ustedes, miren lo que dice Pedro aquí. Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. ¿Y será eso? ¿Dónde encontrarán ustedes esto? ¿Se lo dijo a los testigos de Jehová? No. Otra opción, los católicos. Otra opción, los metafísicos. Entonces ahí lo dice Pedro, ¿para dónde nos iremos? Es que apenas descubrimos que todo está aquí. ¿Dónde cogemos si todo está ahí? Usted se puede ir por donde sea, pero el conocimiento ya está dentro. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se lo arranca? Entonces ahí está. Miren lo que le responde Pedro, le dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo. O sea que vuelve y reafirma la cita. Jesús lo tenía plenamente identificado. Entonces nosotros debemos saber cuál es el diablo. Hablaba del mundo interior del hijo de Simón.
porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Pero toda esta codificación, en la parte genética, guarda otro gran secreto. Y tiene que ver con la larva y con las 7 cabezas. Pero tiene que ver con el código 144.000 y la promesa del remanente del final. Pero tiene que ver con el proceso de los sellos. Entonces miremos cómo funciona. Mateo 26, 14 y 16. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. Y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y este código siempre cruel. ¿Quiénes serían los principales sacerdotes? Las cabezas. No. Los principales sacerdotes. ¿Quién será? ¿Qué queréis dar? Y yo os los entregaré. Hay 5. ¿Quiénes son? Entonces Judas va y le dice a los sentidos, dígame qué quiere y yo se los entrego. Porque los 5 sentidos a quienes trabajan, a las 7 cabezas. El hombre en inconsciencia, los sentidos trabajan a las 7 cabezas, ¿sí o no? Sí. Entonces Judas va y le dice, ¿cuánto me das? Entonces, ejemplo, si el preso le gusta estar con una y con otra, le dice a los sentidos, ¿cuánto me da? Y les entrego el ser interior. Pero ¿para qué piden al ser interior? ¿Quién pide al ser interior? Las 7 cabezas. ¿A través de quién? De los 5 sentidos. Porque si ustedes cierran la puerta a los 5 sentidos, ¿será que le pueden pedir el ser interior? No, automáticamente no. Entonces hay unos sacerdotes que están afuera, pero hay unos que son poderosos adentro. Son las 7 cabezas. Pero no adentro de uno, sino adentro de la organización de ellos. Y esas 7 cabezas son las que gobiernan a los principales sacerdotes. Acuérdense que Nicodemo era uno de ellos. ¿Pero de dónde era Nicodemo? ¿De allá o de acá? ¿De dónde era? De acá. ¿Pero estaba dónde? Allá. Entonces los 5 sentidos ¿de dónde son? ¿De dónde estaban? Allá. Entonces nosotros tenemos que llegar a los convertidos. Entonces mira lo que le dice. Judas Iscariote todos los principales sacerdotes le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Entonces, el chakra Efeso le dice, dame pornografía y yo te entrego a ser interior. Dame mujeres desnudas y yo te entrego a ser interior. Dame placer carnal y yo te entrego a ser interior. ¿Se cumple o no se cumple así? Entonces él empieza a pedir. Pero si es la droga, dame marihuana y te entrego a ser interior. Pero si es la codicia, dame caso, dame carro, dame casa, dame beca, dame esto, dame aquello, y te entrego a ser interior. Y dame esto y dame a los otros y te entrego a ser interior. ¿Qué me queréis dar? Dice él. Y yo les entrego al ser interior. O sea que el Buda interno pide lo que le gusta. Si es vicio, pedirá vicio. Si es lujuria, pedirá lujuria. Si es codicia, pedirá codicia. Y cada una de esas la va a pedir de acuerdo a lo que él quiera. ¿Y a quién entrega? Al ser interior. Y Marcos 14:10 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue los principales sacerdotes para entregárselo. Y entonces cuando el hombre se entrega a la pasión de los sentidos, droga, sexo, etc. Y ellos al oírlo se alegraron. ¿Por qué? Las 7 cabezas se alegran, cumplen su cometido. Y prometieron darle dinero. ¿Qué fue lo que pidieron ellos? ¿Y entonces qué pueden prometer? Materia. Y entonces prometieron darle materia. Entonces por eso dice allá la película En el abogado del diablo,
pedido placeres y yo le he dado placeres. Ha pedido gozo y yo le he dado gozo del mundo. Ha pedido riqueza y yo le he dado riqueza. Ahí está. Entonces ellos lo único que pueden entregar es la materia. ¿Se pasó, ¿verdad? Marco. Y lo peor es cuando ahora viene el código que más bravo todavía. Cuando ya le prometen materia, por ejemplo, si le dicen a Efesios que le van a dar sexo, él busca la oportunidad para entregarse al interior. O sea que el Judas adentro está pendiente cuando nosotros vamos para allá. En cualquier momento, si mi Judas es de la vida, él está pendiente para entregarse al interior. O sea que el Judas está con las antenitas listas para coger la primera oportunidad y va a la entrega. Y cuando lo entregan, viene el otro código. Estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, la que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y escribas buscaban cómo matarle. Porque tenían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con uno de los principales sacerdotes. Y con los jefes de la guardia. De cómo se le entregaría. O sea que Judas hace el plan de cómo va a entregarse el interior de cada uno de nosotros. No, yo me como y me voy, le digo a mi mujer que yo voy a trabajar y que vengo tarde, y entonces llamo a fulanito y le digo que si llama a mi mujer, que yo estoy allá, y hago todo el plan. O sea, ¿cómo va a entregarse el interior? Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, poder liquidar materia. Entonces, cuando, díganme ustedes una cosa, cuando el Judas interior nos traiciona, ¿será que le entregamos espíritu o materia? Materia densa. Entonces, se cumple el primer sello. Nosotros tenemos dos opciones. O cogemos los artilugios y lo llenamos de luz y pura luz, o se llenan de materia y más materia y los artilugios en ese hombre muere. Desaparece. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Y ese sería el pueblo de nosotros. La célula. Pero ¿quién es el pueblo realmente? Dentro de la célula, 72.000 millones de serviluces. ¿Qué significa eso? Entonces miren que buscaban a espaldas. Ahora les pregunto dentro de la escuela del saber, estos que funcionan como Judas, ¿será que son capaces de pararse aquí al frente y intentar lo que dicen? ¿Qué hacen? Y lo llaman uno que salga aquí al frente, entreguen verdades de ser interior y se esconden. Y le da terror.
y tiempo. Y no llega. Ese es Judas. Vean ahí. Busca la espalda, el símbolo de la traición. Y en la medida que Judas traiciona al ser interior, Lucas 22, 47, 48 decía: y mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces allá está llenando de testigos, los que fueron a Capacho. ¿Qué hizo Adonía cuando terminó de hablar con Carlos? Lo llevó, lo abrazó y le besó la mejilla y le dijo: te amo. Y cuando yo vi ese símbolo, yo quedé sorprendido y yo: mira, solito. Entonces, ¿qué significa el beso? No, el beso ya sabemos que es la traición, pero tiene un significado más. La entrega. Pero una entrega camuflada. Levántese, mija, con su marido también fue para besarlo. Venga, cachetito. Beso. Pero un beso, ¿por qué lo hacen ustedes? Por afecto, por cariño, ¿verdad? Entonces yo vengo y digo: van a matar a Darío. Y al que yo beso es ese. Si yo beso a Darío, ¿Darío qué piensa? Que yo soy su amigo, que soy su hermano. O sea que se están disfrazando con el beso de amistad y de hermandad. Y entonces llegan y hacen esto. Venga, Darío, parece. Hermano, yo te lo aprecio mucho. De verdad que usted es un hombre que yo lo vi llegar al conocimiento a la escuela. Se ve que usted es un hombre de verdad, hermano. Y a mí me igual lo que le están haciendo en la escuela, probándole la platica. No, metiendo una cantidad de mentiras, esos sellos, eso es pura paja. Y ahí está el beso. Se disfraza de amistad, se disfraza de bondad, se disfraza de qué bonito, pero después da la espalda y vean. La puñalada trapera del ser inferior hacia el ser interior. ¿Y le dice Jesús entonces entregas con un beso al Hijo del Hombre? Entonces díganme, y yo sé que ustedes lo han dicho y lo han vivido, más de uno de las falsas doctrinas se les ha sacado a ustedes dándoles el beso de la traición. ¿Sí o no? Sí. Y le dice que los aprecian mucho, que los quieren mucho, y que por el aprecio que tienen es que le van a decir lo que le van a decir. Si no, no se lo dijeron. Y sueltan su veneno. Lo destilan. Y cuando ya lo destilan, entonces ahí. Bueno, ahora viene esto. Levantados, vamos de aquí, se acerca que me entrega. Luego él aún vino Judas, el que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palo, de parte de los principales sacerdotes y escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo: al que yo me salga a ese prenderlo y llevarlo con seguridad. Entonces cuando Adonía empieza ya a Carlos, cumplió ese símbolo. Pero el símbolo no era de Carlos, eran los hombres que despertaban dentro de la escuela del saber. ¿Para qué? Para que el cura interno también lo traicionara. Porque todo aquel que escucha las palabras de los Judas y las hace para sí, el Judas que tiene adentro traiciona al ser interior. Yo les voy a contar qué pasó con uno de los cargos aquí que estuvo en la rebelión de la primera de aquí de Cali. Una vez un supuesto contacto
se paró frente a ellos y dijo: aquí hay 5 grandes hombres, que los hombres de la nave me dijeron que van a cumplir un papel grandísimo. Y empezó a llamar uno por uno. Entonces llamó a Donín, llamó a Lagarto 1, llamó a Lagarto 2, llamó a Lagarta 3 y a Lagarta 4, al Lagarto 5, que era Calvo. Empezó a darle características a cada uno, pero al Calvo le dijo, y disculpen la expresión, usted es un hijo de puta. Y el tipo le preguntó: ¿por qué? Porque usted fue un romano que le partió la cara a Jesús. Y ese hombre empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, a llorar, a llorar. Y cuando se reveló y no entendió el conocimiento, yo le dije: ahora sí entiende por qué le partiste la cara a Jesús. Se la partió en su propio ser interior cuando le volteó la espalda a este conocimiento. Se la volteó en mí. Y él está convencido que le hizo un daño a la escuela de salvación. Y todos están convencidos que le hicieron un daño al conocimiento. Y no entendieron que se enfrentan a la misma ley eterna y que la ley eterna está por encima de las razones de los hombres. Y que ninguno de nosotros tiene el poder y la autoridad para poder detenerlo. Entonces, luchaban contra un imposible. Y están muertos. Así, entonces, la traición. Y Juan 18:16 dice: habiendo dicho Jesús esta cosa, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual fue con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía el lugar. Entonces el Judas interior sabe cuáles son nuestras debilidades, y él las conoce. Pero también los Judas que están aquí saben dónde nos reunimos. Entonces deben saber algo. ¿Por qué están alborotados infiltrando gente en la escuela de saber? Porque quieren saber dónde es este documento y en qué fecha es, para dañarlo, para que no se dé. Y entonces emplean todas las estrategias y artilugios, artimañas, para que eso no se dé, excepto documento. Y ya les voy a explicar dónde está la clave de eso y por qué no quieren que se dé. Judas fue tomando una compañía de soldados de Brasil, de los principales sacerdotes y fariseos. Fue allí con linternas, antorchas y armas. ¿No le parece a las 7 cabezas? Fue con antorchas. ¿Qué cabeza es esa? Y armas. La primera, el ojo celoso. O sea, fue con las 7 cabezas. Y con la linterna, con la luz de ellos, a entregar el conocimiento de ellos. ¿Para qué? Para matar al ser inferior. O sea que atacan con las 7 cabezas, antorcha de la estatua de la libertad, sabatalla, y con arma, ojo celoso de la primera cabeza, todo. O sea que ahí en ese programa tenían las 7 cabezas metidas cuando fueron a buscar al anciano de Dios. ¿Y quién nos lleva? Judas. O sea que Judas es nosotros el que permite que las 7 cabezas actúen. Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió al arrepentido las 30 piezas de a los principales sacerdotes y a los escribas. Entonces ahí viene lo bonito. ¿Cuándo Judas señaló o cuándo fue señalado por Jesús? Nunca, ni Jesús le dijo nada. Él salió y se ahorcó. Entonces todos los que están en contra de él, ¿saben qué están haciendo? Se están ahorcando a sí mismos. Pero esto también debemos aplicarlo nosotros ahí. O sea, cuando hay un proceso de error, tenemos que coger al Judas interior y ahorcarlo. Definitivamente, si es la ira, vamos a ahorcarla. Si es la lujuria, ahorquémosla. Cualquiera de los defectos que nos dañen, los vamos a ahorcar, que desaparezcan definitivamente de nosotros. Pero hay un problema. Eran 12, ¿quedarían cuántos? 11. Entonces
ahora viene un secreto que les digo más adelante. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura del Espíritu Santo habló por boca antes de David, no de David, acerca de Judas, que fue uno de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces dice aquí, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo de sangre y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Todos los que traicionaron este proceso ya tienen su propio campo de sangre. Es la plaga del primer sello. Lo primero que va a hacer que la poquita luz que tengan los va a matar. Se va a consumir hasta que desaparezcan totalmente. Y dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Acetama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en los libros, se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Entonces viene lo peligroso, los que se traicionan a sí mismos, a su ser interior, pierden su espíritu y toma otro su oficio. Entonces hay un reemplazo en el proceso de la luz, pero también dentro de la oscuridad. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros nos hacemos perversos, en el momento en que nos hacemos perversos, el espíritu se pierde y viene otro y toma el oficio. ¿Y qué será lo que entra? El bicho. Y se apodera de ese cuerpo. Tome otro su oficio, o sea, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Esto lo estaba diciendo Pedro después que Judas sale de los dos. O sea, ya estaba hablando de Hechos de los apóstoles. Y ahora dice, es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor, nosotros fuimos recibidos arriba. Entonces aquí viene un proceso bien hermoso. Voy a leer primero la cita y vamos a decodificarla para entender todo el proceso de las 7 cabezas y el Judas. Pero tiene que ver con el proceso de los 7 sellos y el tiempo final. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de resurrección. ¿De qué está hablando ahí? Cuando ya no entraba Judas, habían 11 y necesitaban un hombre para completar ¿cuánto? 12. Los dos que vieron desde el bautizo de Juan. ¿Quién es Juan? Trabajo interior. El trabajo interior y el bautizo son las encarnaciones. O sea, el trabajo interior en las encarnaciones hasta el proceso de resurrección. ¿Y dónde aprendieron la resurrección? Primer sello. O sea, desde el proceso en que comenzamos el trabajo interior en las encarnaciones hasta el primer sello, todos esos hombres que estuvieron ahí en ese proceso, dice aquí, señalaron a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de los dos es el escogido, para que tome la parte del ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y se la echaron a suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Pero eso tiene una calificación maravillosa. ¿Y cómo así que maravillosa? Pues sencillo. Entonces tengo que irme al principio. Cuando puse a este hombre ahí, y Judas le pedía la materia. Entonces hablé del pueblo del trabajo. Y entonces hablé de la rebelión. Y de la llegada de Jehová y su compra. Y cuando llegaron aquí, que dañaron el código genético ADAN, tocaron el código matriz de los 12 códigos de la raza amarilla, roja, blanca y negra, el apostolado genético del hombre. Y lo tocaron y metieron a uno que se llamaba ¿cómo?
Judas, larva o gen oscuro. Y cuando lo metieron ahí, entonces comenzó la traición al ser interior. Dígame quién de ustedes no sabe que tiene la larva, que se está enterando hoy. Entonces el ser interior sí sabía que ella estaba ahí metida y que se esconde en cualquiera de los sentidos o de los 7 chakras. Ella busca, y donde tengamos debilidad, ahí se pasquea. Entonces, ¿qué hace el ser interior allá? Entonces dice, cuando Pedro habla, que hay que tomar el apostolado que cayó Judas por transgresión. O sea, la transgresión es que se hizo la violación al código genético de la inmortalidad, el alma de la inmortalidad, y cayó sobre Matías. O sea que están hablando del proceso de regeneración. En el tiempo de la regeneración habla Jesús. O sea, la aplicación del saber eterno. Se recuperarían los 12 códigos. Pero yo les pregunto una cosa: si recuperamos el código genético, ¿será que se restablecen los 7 chakras y los 5 sentidos? O sea que se restablece el apostolado original, ¿verdad? ¿Qué significa? Que Matías era el apóstol que Jesús iba a llamar. Y antes que Jesús lo llamara, ¿qué hizo Judas? Pidió cacao. Y cuando pide cacao, entonces Jesús lo deja entrar. ¿Pero por qué lo deja entrar? Por sí, porque si no, hoy no lo entendemos. Y cuando lo deja entrar, entonces ya nosotros entendemos cómo es el proceso. Entonces estamos hablando de ese tiempo. Y ahora, en el tiempo de la regeneración, entonces tenemos que cuando ya descubre Judas y las 7 cabezas, y cómo armaron toda la tramoya para traicionar al ser interior, que quiere decir que la larva es infiltrado de las 7 cabezas. Y por eso él replica todo lo exterior. De cuando se da la regeneración y sale Matías con el código número 12, entonces es el nacimiento del nuevo hombre. Y en ese momento que se da el nacimiento del nuevo hombre, significa que los 12 códigos están listos. Entonces, el primer sello se empieza el proceso de cambio de ese apóstol que reina en el interior. Exactamente. Y empieza un proceso más profundo entonces. Si usted restablece los 12 códigos genéticos y los 12 chakras, 12 por 12, ¿cuánto da? Entonces empieza un código de creación. Código 144.000. Pero comienza en el proceso de los primeros ajustadores de luz. ¿Y por qué son los primeros 144 ajustadores de luz? Porque son los que adquirieron el conocimiento y la capacidad de ajustar sus propios espíritus a la nueva y real cadena genética que pertenece al hombre. Y en ese momento, ese hombre se hace ajustador de luz y se convierte en el pilar y base del código 999. ¿Qué significa eso? Que 999 y él, ¿cuántos son? 1000 por 144, 144.000. Y entonces es destruida la larva dentro del planeta. Desaparece el Judas, judíos, tradición marcaviana de este planeta. Ahora sí entienden cómo el trabajo interior los mata ahí. ¿Recuerdan cuando les dije, si tú te iluminas, si tú te iluminas, si tú te iluminas, 144.000 hombres se iluminan, ¿será que se acaba la oscuridad? Sí. Pero entonces viene la batalla. Yo se lo dije al principio. El hombre que no sabe cuál es el campo de batalla está muerto. Entonces la gente cree que la batalla es matando grises, mentándole la madre a los alcaldes, peleando con la familia. No. Ustedes nunca verán a uno de nosotros metido allá en las escuelas de ellos y lo que hacen es ni nos interesa. Pero hay algo así, si se meten aquí perdidos el año, están en el terreno nuestro. Y si se meten aquí, están muertos con nosotros. O usted lo deja vivo. Y esto tiene que ver con todo el proceso de los sellos. Entonces miren lo que pasa aquí. Alejandro lo acabó de tocar. Dice Apocalipsis 11 que lloraba y lloraba y lloraba el ángel
porque no había hombre digno de abrir y desatar los 7 sellos. ¿Y qué era? Que no había hombre que había regenerado su cadena genética, que no había descubierto su Buda y que no lo había ahorcado, y que no había traído a Matías dentro de sí. Pero el hombre, entonces dice Alejandro, comenzó el proceso. ¿Dónde comienza el trabajo? En el momento en que aparecen los 7 sellos. Y cuando aparecen los 7 sellos, aparece la información que devuelve todo el proceso genético original. Entonces los que están en cuarto sello ya saben de qué estoy hablando. Y me entienden perfectamente. Lo que habla el cuarto sello. Piedra y génesis de genética. Empieza el proceso de restauración de los códigos genéticos. Y cada vez que ustedes hablan un sello, vamos viendo esa oscuridad, se va buscando ese juego. Pero hay algo grave. Si ustedes hablan un sello y no mutan, siguen siendo los mismos pendejos y quizás peor, se están matando. Si yo todavía estoy por allá en un tercero, cuarto sello, quinto sello y tengo vicios de fumar o beber, me estoy matando. Estoy entregando el sello interior. Estoy matando mi carne, mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, solito. Entonces, ¿qué les estoy diciendo yo? Yo no estoy diciendo para señalar a nadie, ni para juzgar a nadie. Porque ¿quién de nosotros no ha cometido un error? Lo que sí les estoy diciendo, muchachos, es que la única forma que tenemos de vencer la oscuridad es purificación. Que usted no le deba un peso a la oscuridad en ningún sentido. Entonces ustedes se podrán parar como Gandalf se para frente a la llama de Uru y coge la vara, la espada, la levanta y dice: tú no lograrás pasar. Vara, conciencia, espada, verdad y justicia manejada con sabiduría, cristal, alma de las creaciones y el saber eterno dentro del hombre. Con todo eso el hombre se para firme y no deja pasar a la verdad. Pero si se para ya con un corta uñas y un palo de escoba y en vez de cristal un carbón, entonces mi hermano nada más con el aliento del dragón ya se lo llevó. O se para con vara y espada, o se lo lleva el que sabe. Así Judas, entonces entra Matías y Judas es reemplazado. Y en el momento en que Judas es reemplazado, ahora le voy a hablar del otro Judas, del Judas que no era el traidor. Que algunos hombres han entrado encubiertamente. Miren el código. Porque unos hombres han entrado encubiertamente. Ya no aquí. Los que desde antes habían sido destinados para condenación. O sea que esos que se han infiltrado aquí por encarnaciones ya estaban muertos. Entonces, ¿qué necesitan? Retrasar el proceso, porque si lo retrasan no llega a la justicia eterna. Y si no llega a la justicia eterna, no hay juicio para ellos, entonces ellos tienen más tiempo. Entonces dice aquí: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ahora sí entienden ustedes que no es decir: yo acepto a Dios y a Jesús en mi corazón. ¿Cómo se acepta a Dios y a Jesús en el corazón? ¿Ok? Con las obras, ¿verdad? Entonces dice aquí: a los ángeles que no guardaron su dignidad, pues ya sabemos que ángeles no son las alas de pollo, sino la medida del hombre espiritual, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, bajo el juicio del gran día.
para el juicio del gran día. Entonces los ha guardado bajo la oscuridad de su propia mente. Ahí acumularon su oscuridad, que es una cárcel llena de barrotes, que los tiene presos para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Segundo sello, fuego azul del Santo Espíritu. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la autoridad de las potestades superiores. Entonces aquí se han nombrado unos vicerrectores y unos ancianos. ¿Y cuántos de nosotros no reconocemos la autoridad de esos hombres a veces? Se nos olvida algo. Cuando yo llamo a una vicerrectora o un vicerrector o un anciano espera, yo como Alejandro, de Alejandro yo voy a encontrar defectos y virtudes. Dígame a un hombre que yo pueda llamar y solo pueda haber virtudes en él. A ninguno, ¿verdad? Entonces si yo llamo a un anciano espera, yo no lo llamo por los defectos y por las virtudes. Yo llamo por el cumplimiento de ley que trae de su encarnación. Entonces nosotros tenemos que tener ojo para ver el Espíritu. Ahí es donde tenemos que ver nosotros. Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Eso hizo la falsa doctrina con el ángel fuerte. No reconocieron la autoridad del ángel fuerte. ¿Y por qué no la reconocían? Sencillo, porque ellos mancillan su carne en las cosas del mundo, no pueden reconocer. Y escuchen muy bien esta parte que dice así: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Eso que mancilla su carne, blasfeman de cuanto no conocen. Entonces, lo de la falsa doctrina que andan diciendo de los sellos, que son una porquería, que eso es falso. Entonces quiero decirles que en Medellín cogieron a una persona y le mostraron los sellos y le dieron 3 palabras y entre comillas le volvieron el conocimiento de los sellos. Pero yo les pregunto, ustedes que han abierto los sellos, ¿qué son los sellos para ustedes? Quiero escuchar la respuesta de esta mujer. ¿Qué son los sellos para ti hoy día? ¿Qué más? Es el caminar en el camino. Y eso lo haces tú porque yo te lo dije. ¿Por qué lo haces? Por conciencia. Pero ellos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza no conocen se corrompen como animales irracionales. Entonces ven la raya de los sellos y se ríen. Se corrompen como animales irracionales. Pero también, muchachos, si nosotros estamos con unos sellos y decimos que amamos los sellos, pero vamos los traguitos después de un quinto sello, estamos muertos. Pero después que abrimos un quinto sello, vamos y nos acostamos con una y la otra, con un tercero, o un segundo, o un primero. Estamos muertos. Cualquiera de esas cosas, entonces, miren lo que esto está escrito, eso no lo está diciendo Robinson. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles o señales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Vean esa sentencia tan brava. Y dice aquí: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas.
De esto también profetizó Enoc. ¡Ay, me río! Enrique Castillo Rincón. Ahí estaban metidos en el juego del Enrique y no se dieron cuenta. Pues quiero decirles algo para que vayan y le digan la falsa doctrina, lo que interesa llevárselo. Enrique Castillo va a abrir el primer sello. ¿Cómo van a quedar? ¿Cómo quedarán? Entonces se le olvidó lo que escribió Enrique Castillo en el año 2001 aquí en Cali. Le voy a decir que escribió Enrique Castillo. Después que habló, escuchen muy bien lo que le voy a decir. Después que habló Enrique y dio su conferencia, tuve la oportunidad de hablar 3 horas con él, como a los 4 días de la conferencia, y fue un encuentro casual, entre comillas. Y la falsa doctrina anda diciendo que los sellos son pura paja, pero están muertos. Enrique los cogió y los metió, y ahora los va a estripar el solito. Y se lo voy a demostrar cómo lo va a hacer. Andan diciendo que los sellos son mentiras. Entonces después que hablé con Enrique, le dije: Enrique, tú me perdonas. Te voy a decir cómo fue el encuentro exactamente. Yo llegué a Cali y supuestamente me iba a quedar en casa de quien me invitó. Uno de los de la falsa doctrina. Y él me dio los pasajes para yo venir. Y él fue el que me invitó. Yo llegué aquí. Y cuando llegué aquí, escuché todas las barrabasadas que les conté de Enrique. Y después que terminé, escribí una carta, la cual ya también la hablé. Y después que escribí la carta, entonces Enrique se quedó en casa de este señor, y yo un día iba por la plata de mi pasaje para devolverme. Y el señor, fulano de tal, caldo cocido, me dijo: ya te entrego la plata porque me voy con Enrique para cine. Yo, bueno, yo espero. Resulta que en eso le llegó, se ocupó y le tocó hacer una diligencia y no pudieron ir a cine. Y la persona que me fue a recoger a mí también se ocupó y no me pudo recoger a la hora que él me dijo. Y yo quedé sentado en la sala y Enrique también quedó sentado ahí. Y empezamos a hablar. Y después que terminamos de hablar, yo le dije: Enrique, yo no creo que el Padre Eterno sea tan huevón de mandar un conocimiento externo, que todo está dentro del hombre, y que aquí hay unos hombres que están encarnados con un propósito eterno, y que por encima de las razones de los hombres ellos van a cumplir. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo Enrique? Mostrarme un carnet del área 51, y tenía, en vez de una foto, tenía un logo tridimensional de Cristo. Y cuando me lo dio, yo le dije: ah, qué bueno, yo vine a matar a estos hijos de él. Ya ustedes saben que. Y se lo devolví. Y le dije, entonces me habló de Francisco Liceto, me habló de JJ Benítez, me habló de Connie Méndez. Y yo le dije: esos perversos son los que han confundido al hombre. El eduador negro y oscuro han confundido a todo el mundo. Y el hombre no sabe que su verdad la lleva por dentro. Una vez terminadas esas palabras, entonces ya me iba y me dijo: espérate que te quiero regalar algo. Y yo fui a buscarlo, yo fui a buscar el libro. Y mientras él fue a buscar el libro, yo me acordé y yo dije: ay, Enrique, yo también te voy a regalar algo. Yo saqué la sentencia de Caracas. Y yo le puse una dictadura. Miento, yo se lo iba a entregar así. Cuando él llegue y me va a entregar el libro, me dice: no, espérate un momento, yo quiero escribirte algo. Y sacó un lapicero y escribió. Y cuando terminó de escribir, yo también terminé de escribir. Y yo le entregué la sentencia con mi mano izquierda y recibí el libro con la mano derecha. Y cuando salí de ahí, leí lo que había puesto en la carátula.
Entonces dice así: palabras textuales de Enrique, para los que tienen el misterio resuelto y lo insondable resuelto, con alas de cóndor, con la luz de las estrellas, el sello ha sido abierto. Conocedlo y el universo revelará sus secretos. ¿Qué hará la falsa doctrina cuando sepa que el hombre que adora, el que le hizo creer que los sellos no servían, dice que los sellos revelan el secreto del universo? ¿Están buenos? Ahora entonces, ahí está la trampa. Enoc. Vean ahí. Desde esto profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí está la trampa en la que cayeron. Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, hablaron contra su propio ser interior. Ese es el conocimiento entonces de las 7 cabezas y de Judas la traición. Entonces yo les dije que cuando se recuperara el código Matías, se iba a hacer a través de los 7 sellos. Y los 7 sellos, entonces, ¿por dónde entrarán? ¿Por dónde entrarán los 7 sellos? Por los 5 sentidos. Oh, inteligencia, dice allá uno de los sellos. Dice también la inteligencia. Yo, la inteligencia, protegeré al cuerpo de las obras malas y rechazaré lo malo de los sentidos. Entonces, a través de los sellos empieza el proceso del sellar y el palpitar eterno. Entonces, sexto documento está esperando a los hombres que hagan carne y sangre los 5 sellos abiertos. Entonces vine porque voy a abrir el tercer sello aquí. Y en ese sello, prepárense en conciencia, purifiquen sus pensamientos, porque ese sello va a ser una medida para el sexto documento. Y yo me pararé con mi vara y de una vez me reservo el derecho de quién entra y quién no. Y yo no vengo a discutir el porqué ni las razones de los hombres. Y al tercer sello deben ir todos, así lo hayan abierto. Y de eso encargo a los vicerrectores de todas las escuelas, de Palmira, de Yumbo y de Cali, a los rectores y vicerrectores. Voy a abrir el tercer sello en Cali. Ya se han abierto 2. Y si aquí se va a levantar una cabeza, ustedes se van a llevar la fuerza del Padre Eterno de la preexistencia. Pero para eso, prepárense en conciencia. Ya conocen el enemigo, 7 cabezas. Ya conocen a Judas traición. Y una vez ya preparados, de mañana
Esto hace parte de la preparación para el tercer sello. Mañana el seminario del Señor de los Anillos, preparación para el tercer sello. Y van a ver la profecía escrita, que es que venimos a jugar. Gandalf y 8 hombres son 9. 2 testigos y 7 trompetas. Y de esas faltan solo 2. Mañana sabrán cuál es el poder del anillo. Y van a identificar todo lo que yo dije hoy aquí, lo van a ver allá, en símbolos y en cifrados. Y es la segunda ciudad que hoy este seminario. No se lo doy sino a Medellín nada más. Allá es el seminario de la 1 y de la 2. La idea es darles el 1 y volver en enero a darles el seminario 2. Y ojalá que antes de ir al sexto, el tercero. ¿Cuál es la idea? Acuérdense. Se les dijo que se les iba a dar preparación y más preparación. Y que en la medida que ustedes elevaran su nivel de conciencia, nosotros íbamos a hacer girar un torbellino de conocimiento que lo hiciera fuerte y poderoso para el sexto documento. En esa medida entonces